Hola, hoy quiero que hablemos de conjuntos infinitos. En el video pasado introdujimos el axioma del infinito, que me aseguraba la existencia de un conjunto inductivo. Y dijimos que intuitivamente podíamos ver que cualquier conjunto inductivo tenía que ser infinito. Sin embargo, hasta ahorita no tenemos una definición formal de qué significa que un conjunto sea infinito. Entonces, pues para poder realmente formalizar eso y hablar de conjuntos infinitos dentro de la teoría, necesitamos dar una definición precisa de qué significa que un conjunto sea infinito. Sin embargo, pues esto tiene sus problemas. De hecho, este problema no se resolvió hasta finales del siglo XIX, cuando la teoría de conjuntos realmente despegó. El meollo del asunto lo vemos cuando pensamos en qué hacemos con los conjuntos finitos. Cuando nosotros decimos que un conjunto es finito, pues básicamente significa que lo podemos contar, ¿no? Y al contarlo, lo único que hacemos es asignarle un número natural. Por ejemplo, cuando yo digo tengo 2 manzanas, pues lo único que hago es, al decir 2, estoy asociando esas manzanas con un cierto número natural, ¿no? Y eso me dice que hay una cantidad finita. El gran problema con los conjuntos infinitos es que, pues al menos hasta el siglo XIX, no se tenían números infinitos, o bueno, como les llamamos ahora, números transfinitos. Entonces, esto generaba problemas porque no se podía dar una definición tan clara de qué significaba que un conjunto fuera infinito. Sin embargo, matemáticos como Cantor y Dedekind pues fueron muy creativos y decidieron extender la definición de contar que tenemos usualmente en la vida cotidiana a una que se asemeja más a cómo se contaba antes de que existieran los números naturales. Contar es probablemente la noción matemática más primitiva y se podía contar muchísimo antes de que tuviéramos los numerales que usamos ahora, o símbolos para representar números, o probablemente incluso lenguaje escrito. Esto significa que las personas de esa época pues tenían que contar de alguna forma que no recurriera a asignarle un número natural a una cierta colección de objetos. Lo que ellos hacían era establecer una relación que en realidad, en nuestros términos modernos, no es más que una biyección. Como ejemplo, pensemos en un campesino de hace muchísimo tiempo. Este campesino tiene sus ovejas que tiene que sacar a pastar de vez en cuando. Cuando las saca a pastar, pues siempre está el riesgo de perder a sus ovejas, de que algo le pase a alguna y no la encuentre, y tiene que estar seguro de que todas las que salieron son las mismas que regresaron, aunque a veces puede ser difícil estarlas observando a todas al mismo tiempo. Entonces, lo que hacían estos pastores es simplemente, cuando iban saliendo del corral las ovejas, por cada oveja que salía, metían una piedra en una bolsita. Esto significaba que podían salir a pastar tranquilamente, regresar, y cada vez que entraba una oveja al corral de nuevo, podía sacar una piedra de esa bolsita. Y bueno, lo ideal sería que justo cuando entrara la última oveja, el pastor sacara la última piedra de la bolsa, y eso significaba que no había perdido ninguna oveja, que todas se habían regresado sanas y salvas. Ocasionalmente ocurría que entraba la última oveja y todavía le quedaba alguna piedra en la bolsa. Esto significaba que faltaba una oveja y que había que ir a buscarla. Y bueno, dicen por ahí que alguna vez le pasó a un campesino que regresó y se le acabaron las piedras antes de que entraran todas las ovejas. Probablemente se había robado la de algún vecino. Otra forma de ver este ejemplo es en un salón de clases, aunque ahorita no estemos en uno. Es muy fácil saber si hay más alumnos o más lugares, ¿no? El primer día del curso, si llegas y están ocupadas todas las sillas y hay personas paradas por todos lados, pues aunque no cuentes uno por uno exactamente cuántas personas hay, es muy claro saber
que hay más personas que lugares. Y si te fijas en el letrerito que normalmente está en los salones que dice hay 44 lugares, pues sabes que tienes más de 44 alumnos, ¿no? O también, pues si solo a final del semestre solo llegan unos cuantos y están la mayoría de los lugares vacíos, pues sabes que hay más lugares que alumnos. Idealmente, pues todos los asientos estarían ocupados, pero no habría ninguna persona sin ocupar asiento. Es decir, habría una relación pues 1 a 1, como una función biyectiva entre las personas y sus asientos. Y esta es esencialmente la idea detrás de contar. De hecho, yo diría que esto lo aprendemos muy pequeños. No es raro encontrarse un niño chiquito y preguntarle cuántos años tienes y que te haga, tengo así. En realidad lo que está haciendo pues tiene un contexto matemático muy fuerte, ¿no? Al hacer así, pues está diciendo, tengo tantos años de vida como dedos levantados. Es decir, hay una biyección entre los dedos de mi mano que están levantados y los años de mi vida, ¿no? Entonces, los matemáticos del siglo XIX pensaron que esta idea era mucho más fácil de generalizar a los conjuntos infinitos que la idea de asignarles un número natural explícitamente, ¿no? Entonces, pensar que contar y saber qué tamaño tiene un conjunto está íntimamente relacionado con las biyecciones, nos da una forma muy sencilla y muy elegante de definir conjuntos infinitos. Entonces, vamos a eso. Bien. Entonces, esta idea crucial de que contar solo es establecer biyecciones entre conjuntos nos lleva a esta definición. Dos conjuntos decimos que son equipotentes o que A es equipotente a B y lo denotamos con este simbolito de acá. Sí y solo sí existe una función f que va de A en B que es biyectiva. Digo análogamente que A es equipotente a B o que A y B son equipotentes porque esta resulta ser como una relación de equivalencia. ¿A qué me refiero? A que es reflexiva, simétrica y transitiva. Por ejemplo, cualquier conjunto A es equipotente a sí mismo. Esto se prueba simplemente usando la función identidad. Esta relación es simétrica, es decir, si A es equipotente con B, entonces B es equipotente con A. Eso se prueba porque si tenemos f de A en B biyectiva, pues ustedes ya probaron como ejercicio de algún video que la inversa es una función también biyectiva y va a ir de B en A. Entonces, si existe una función biyectiva de A en B, existe una función biyectiva de B en A. Es decir, si A es equipotente con B, entonces B es equipotente con A. Y finalmente es transitiva, pues porque la composición de biyecciones también es una función biyectiva. Entonces, si A es equipotente con B y B es equipotente con C, pues hay dos funciones f y g. F va de A en B y g va de B en C, ambas biyectivas, y al componerlas nos da una función biyectiva de A en C. Si no les queda muy claro nada más de verlo, traten de escribirlo, es muy sencillo este argumento. Y resulta que la equipotencia es como una relación de equivalencia. ¿Por qué no digo que es una relación de equivalencia? Pues porque no es un conjunto, ¿no? La equipotencia, nosotros dijimos que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Y aquí esta es una relación entre cualesquiera dos conjuntos, o bueno, una relación entre comillas. Eso quiere decir que si fuera una relación tendría que ser un subconjunto de el conjunto de todos los conjuntos cruza el conjunto de todos los conjuntos. Pero nosotros ya probamos que no existe el conjunto de todos los conjuntos, entonces esto de aquí no puede ser una relación formalmente. Sin embargo, pues se porta como una y cumple esas propiedades de ser reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces es como una relación de equivalencia, a pesar de que llamarla así sería incorrecto. Básicamente lo que nos dice esta idea de la equipotencia es A y B tienen el mismo tamaño. De nuevo, es la misma idea que las piedras y las ovejas, o los lugares y las personas. Al final, si tengo dos conjuntos y puedo establecer una función biyectiva entre ellos, significa que tienen la misma cantidad de cosas, ¿no? Porque hice una comparación 1 a 1 de sus elementos.
Entonces, pues sí, va a ser equipotente con B si intuitivamente si A y B tienen el mismo tamaño. Esto nos permite ya definir conjunto finito e infinito. Un conjunto A es finito si y solo si pues existe un número natural, de tal forma que A es equipotente a ese número natural. Es decir, si existe una función biyectiva entre A y algún número natural. Aquí es importante recordar cómo definimos a los números naturales el video pasado. Vimos que el 0 era un conjunto con 0 elementos, ¿no? Y el 1 era un conjunto con un elemento, el 0. Y el 2 era un conjunto con 2 elementos, el 0 y el 1. Y que cada natural n tenía exactamente n elementos y eran los n naturales anteriores, ¿no? Entonces, si A es biyectable con n, pues también tiene que tener n elementos A. Y por lo tanto, pues sería finito, ¿no? Por otro lado, pues la maravillosa definición de conjunto infinito es que pues un conjunto es finito si solo si no es finito. Y esto suena un poco anticlimático y tal vez lo sea, pero resulta que es una muy buena definición, porque ya nos tomamos la molestia de definir con toda precisión qué es que un conjunto sea finito, ¿no? Que existe un natural tal que A se puede poner en biyección con ese natural. Entonces, como ya dimos una definición tan explícita para conjunto finito, un conjunto infinito va a ser cualquier cosa que no cumpla ser finito, ¿no? Sin embargo, pues sí hay más cosas o que es interesante o que podemos decir de los conjuntos infinitos. Hasta ahorita solo hemos hablado explícitamente de un conjunto infinito, el conjunto de los números naturales, ¿no? Y se puede probar que el conjunto de los números naturales no es finito porque no va a ser biyectable con ningún número natural. Para probar esto, simplemente supongamos que hay un número natural que es biyectable con el conjunto de todos los números naturales. Eso significa que existe una función biyectiva entre ese número natural n y el conjunto de los números naturales, pero eso significaría que el conjunto de los números naturales tiene n elementos, pero no importa cuáles sean esos elementos a los que le pega la biyección, pues yo puedo tomar el máximo de ellos conforme a su orden, sumarle 1, y ese también va a ser un número natural, y ya no va a estar en el conjunto de los números naturales, y eso es una contradicción, ¿no? Habría que escribir el argumento con cuidado, pero es muy fácil ver que el conjunto de los números naturales en efecto es infinito. De hecho, un buen ejercicio es probar que cualquier conjunto inductivo tiene que ser infinito, aunque no es tan fácil como parece. Tal vez venga en su tarea. Y bueno, conjuntos infinitos nos gusta distinguirlos en dos tipos, los conjuntos numerables y los conjuntos no numerables. Entonces vamos a hablar un poco de ellos. Bien, entonces si tenemos un conjunto infinito, decimos que A es numerable si y solo si A es equipotente con los números naturales, con el conjunto de todos los números naturales. Es decir, pues A es numerable si es infinito pero del mismo tamaño que los números naturales. Y A es no numerable pues si no es numerable. Es decir, si no existe dicha biyección entre el conjunto A y el conjunto de los números naturales. Ahora esta distinción es crucial porque empieza a hablarnos de que hay distintos tipos de conjuntos infinitos. En particular, hay conjuntos infinitos más grandes que otros. Esto es muy interesante porque los primeros ejemplos de conjuntos infinitos, aunque parecen tener distintos tamaños, resultan ser equipotentes a los naturales. Por ejemplo, los números enteros, tomando positivos y negativos, son biyectables con los números naturales. Los números racionales, que son todas las posibles fracciones, también son biyectables con los números naturales, aunque suene increíble. Y un resultado importantísimo de Cantor fue que el conjunto de los números reales no es numerable. Entonces, esta idea de que hay infinitos más grandes que otros fue completamente revolucionaria. Gracias a esta idea de definir el tamaño de un conjunto a partir de biyecciones, tuvimos toda la herramienta para poder hacer estas demostraciones. Y pues nació todo lo que ahora llamamos la teoría de conjuntos. Y bueno, yo diría que el concepto de infinito es uno de los conceptos fundamentales en la matemática contemporánea. Entonces, estas definiciones son bien interesantes. En el próximo video quiero que hagamos con calma las demostraciones de que los enteros y los racionales son numerables, y particularmente
que los números reales no son numerables. Y bueno, una generalización de eso que se llama el teorema de Cantor, que nos dice que no solo hay infinitos más grandes que otros, sino que hay una infinidad de tamaños infinitos. O sea, si tú me das un conjunto infinito, yo siempre puedo encontrar uno estrictamente más grande, y luego uno estrictamente más grande, y luego uno estrictamente más grande, y no hay límite en este proceso. Finalmente, una nota que es más que nada sobre nomenclatura, sobre notación. Normalmente se dice que un conjunto A es contable si es finito o es numerable. Sin embargo, aquí hay un detalle. Hay quien intercambia numerable y contable, es decir, hay quien dice que un conjunto es contable si es biyectable con los naturales y que es numerable si es finito o contable. Me parece que esta nomenclatura es la más común, pero bueno, ya saben, siempre hay algún libro que hace las cosas diferente y hay que estar al pendiente para no confundirse, ¿no? Y entonces, bueno, nos vemos en el próximo video donde demostraremos el teorema de Cantor.